50 clásicos de la filosofía. Capítulo 8. Henri Bergson. Henri Bergson fue una especie de estrella intelectual de la primera mitad del siglo XX porque, con su actitud opuesta al pesimismo y el determinismo de la mayoría de los filósofos, insistía en la creatividad, el libre albedrío y la alegría de la existencia. Su forma de escribir también era un contraste refrescante con la prosa manifestante académica y árida al estilo de Kant y Heidegger. Y La evolución creadora, en particular, fue una obra muy leída. William James, que la había elogiado generosamente, insistió a su amigo para que la publicara en inglés, y el libro le dio a Bergson el Premio Nobel de Literatura. Algo extraño en un filósofo. Sin despreciar en absoluto la lógica científica, La evolución creadora aborda lo que su autor considera que son los fallos del darwinismo y la teoría de la evolución. Según él, el darwinismo es una teoría mecanicista por excelencia, pero no hay que confundirla con la explicación completa de la realidad. La evolución se centra en las manifestaciones de la vida. En cambio, a Bergson le interesa el hálito vital, la fuerza o impulso vital que la genera. Para muchos, este hálito vital es un concepto un tanto inaprensible, casi místico, y en la larga lista de detractores de Bergson figuran Bertrand Russell y Wittgenstein. Es evidente que se sale de la corriente filosófica principal, y su énfasis en la creatividad y en vivir una vida auténtica influyó más en artistas y escritores no existencialistas. Su preocupación por el tiempo o la duración produjo un gran impacto en Proust, que fue su padrino de boda. En la década de los años 40, sus libros desaparecieron de las listas de lecturas académicas, pero también se produjo un resurgimiento del interés por la obra de Bergson, al que contribuyó el filósofo francés Gilles Deleuze y su idea de hacerse. Y aunque algunos detalles de las explicaciones de Bergson han sido superados por la ciencia, la evolución creadora sigue planteando algunas preguntas básicas e importantes para nuestros tiempos y constituye una interesante alternativa a los textos materialistas al uso sobre biología evolutiva. Un recordatorio de lo que podemos ser. Al principio del libro, Bergson presta mucha atención al ser humano como existente en el tiempo y el espacio. A primera vista, nuestra inteligencia es perfectamente adecuada para ocuparse del entorno físico. Nuestra lógica es preeminentemente la lógica de los sólidos, señala. Por naturaleza, vemos el mundo en términos mecánicos y materiales. Sin embargo, ¿esta visión realmente nos desvela la verdad? ¿Acostumbramos a dividirlo todo en categorías? A verter la vida en moldes, pero todos los moldes se rompen. El problema de Bergson con la biología es que para esta la vida es una materia que hay que estudiar, pero ¿es así como hay que entender la vida? Nuestras ideas de individualidad y organismos distintos son pura conveniencia. En última instancia, todo lo que tiene vida forma parte de un todo. Nuestra inteligencia nos da todo lo necesario para explicar no solo el universo físico, sino también las fuerzas ocultas que lo configuran. Si nos aferramos a una noción puramente mecanicista, nuestras ideas seguirán siendo necesariamente artificiales y simbólicas, dice Bergson. La idea que debemos intentar alcanzar es la de un impulso creativo, que es el que genera la vida y la anima. Además, si la evolución se entiende como un continuo impulso de creación, se comprende que permita en su curso no solo las formas de vida, sino las ideas que harán posible que el intelecto la comprenda, y los términos que emplearemos para expresarla. Hemos evolucionado hasta un nivel tan alto que podemos entendernos y entender las fuerzas que impulsan la vida, la creación constante e imparable de lo nuevo. Bergson señala que, siguiendo las leyes de la física y la química, podemos someter todo tipo de materia inorgánica al cálculo. Mediante el examen, nos podemos hacer una imagen exacta de una roca. Por ejemplo, sin embargo, las formas de vida son diferentes porque cambian de un segundo al siguiente. Las podemos analizar bien según su pasado y su larga historia evolutiva hasta el momento actual, pero no saber con absoluta certeza qué hará el organismo a continuación, ni siquiera algo tan sencillo como un insecto, con su estructura neurológica tan simple. ¿Por qué? Lo que distingue a las formas de vida de lo inanimado es que tienen duración. No existen simplemente en el espacio, sino que son del tiempo, y el análisis del concepto de tiempo es mucho más arduo que el de forma espacial. Para Descartes, el mundo se crea de nuevo en cada momento, pero el concepto de Bergson tiene en cuenta la fuerza de la evolución, que es una verdadera persistencia del pasado en el presente, una duración que es, por decirlo de algún modo, un guión, un eslabón de conexión. El pasado está completamente envuelto en el presente, pero no determina el momento siguiente. Para conocer de verdad algo vivo hay que verlo como una parte de una especie de flujo energético cuya naturaleza es la creación constante. Cuanto más estudiemos la naturaleza del tiempo, más comprenderemos qué duración significa invención, la creación de formas, la elaboración continua de lo absolutamente nuevo.
Bergson, al referirse a la vida humana, recuerda a Hannah Arendt: nuestra personalidad surge, crece y madura sin cesar. Cada uno de sus momentos es algo nuevo que se suma a lo que había antes. Podemos ir aún más lejos. No solo es algo nuevo, sino algo imprevisible. En cambio, los sistemas artificiales o matemáticos o los hechos relacionados con la astronomía, la química o la física se pueden analizar al margen del tiempo, porque solo se trata de objetos. Por otro lado, una forma de vida nunca se puede atrapar del todo. Evidentemente, el estudiar a una persona, una flor o un gusano, nos podemos remontar en su historia para explicar el organismo, pero hay que admitir sin reservas los límites de este análisis. Según la visión mecanicista del universo, los sucesos están determinados por sus causas. Sin embargo, para Bergson, la causa es algo completamente fluido. Le da la vuelta a la idea tradicional de causalidad y dice que los sucesos o los productos son lo que importa. Ellos son lo que dan cuerpo a la causa y no las causas las que explican su existencia. Esto lo llevó a la teoría de la imprevisibilidad y la originalidad absoluta de la naturaleza, en particular de la persona. Es difícil de entender para la mente humana, admite, porque creemos que lo igual busca a su igual, y en la previsibilidad. No obstante, la propia naturaleza confirma plenamente la idea de Bergson. Cuando el niño llega al mundo, podemos esperar que posea muchos de los rasgos físicos y mentales de sus padres, al tiempo que de forma intuitiva aceptamos que es alguien completamente nuevo, y lo es. Al aceptar la vida directamente y no a través de algún constructo intelectual, la realidad se muestra como el surgimiento incesante de algo nuevo, ver el todo. A la ciencia solo le interesa el aspecto de la repetición, señala Bergson. Su objetivo es formular reglas basándose en lo que ocurrió antes y ver patrones en la naturaleza. En este proceder, analiza las cosas en partes progresivamente más pequeñas hasta llegar a su conocimiento. No obstante, una cosa solo se puede conocer, apunta, conociéndola en su conjunto. La percepción del todo va contra del modo de trabajar de la ciencia y es la auténtica función de la filosofía. Bergson admite que la vida se puede entender como una especie de mecanismo, pero en el cual cada organismo sea parte de un sistema mayor que a su vez forma parte de un todo, una continuidad indivisible. Emplea la analogía de la línea curva dibujada sobre el papel. Si se mira de cerca, la línea está compuesta de miles de puntos de tinta. Si se analiza una parte diminuta de la línea, no es curva, sino recta. Solo al alejar la vista vemos la verdadera naturaleza o el trazado de la línea, una curva. Por el mismo principio, dice, la vida no está compuesta de elementos físico-químicos más de lo que la curva está compuesta de líneas rectas. Los científicos creen que en su trabajo toman efectivamente una instantánea del universo y que a partir de esta instantánea del momento presente pueden hacer suposiciones sobre el futuro. Con una inteligencia sobrehumana y datos suficientes, si pudiéramos meter en un ordenador todo lo que hoy se puede saber del universo, seríamos capaces de prever con precisión cuándo aparecería una nueva especie y cómo sería, la dirección del vapor que saliera de la boca de una persona, en un día frío de invierno o cualquier otro tipo de cosas. Sin embargo, esta visión presume que se puede detener el tiempo por un momento, una ilusión sobre la que se basa gran parte de la ciencia. El hecho de que el tiempo no se detenga y de que la naturaleza de la duración sea la fuerza perpetuamente creadora de cosas vivas, significa que nunca se podrá calcular el futuro. Al contrario, indica Bergson, observamos la vida en el tiempo o la duración exactamente como una corriente contra la que no podemos ir, en el fundamento de nuestro ser y, como bien lo percibimos, la propia sustancia del mundo en que vivimos. La cegadora perspectiva de una matemática universal, que lo analice todo en sus partes componentes, es un desvarío que va en contra de la experiencia y de la propia naturaleza de la vida. Ningún objetivo en mente. Dicho esto, Bergson no cree que la vida tenga un objetivo ni se dirija a ningún punto final, el finalismo. Su empuje es simplemente crear y su impulso hacia la individualidad. La naturaleza es más y mejor que un plan en proceso de realización. Un plan pone término a su trabajo, cierra el futuro cuya forma indica. Sin embargo, ante la evolución de la vida, los portales del futuro están abiertos de par en par. Internamente todo cambia y nunca se reproduce la misma realidad concreta. Al intelecto no le gusta lo fluido y solidifica todo lo que toca. La conclusión de Bergson es que el mecanicismo y el finalismo son solo visiones externas de nuestra conducta, le extraen su intelectualidad, pero nuestra conducta se desliza entre ellos y va mucho más allá. No somos mecanismos, sino la manifestación de la fuerza vital creadora.
Comentarios finales. Bergson pregunta: en el mundo racional moderno en que vivimos, ¿cuál es el lugar de la intuición o el instinto? Señala que la vida de los animales es simple porque no tienen que pensar en sus actos, se limitan a actuar de acuerdo con su naturaleza. A los humanos, la inteligencia nos ha dado la capacidad de planificar, ponderar y tomar decisiones, todo necesario para la civilización. Pero ello no ha sido sin coste. Al asumir la inteligencia analítica, la humanidad ha dejado de vivir mediante el instinto y con ello ha perdido contacto con la esencia de la vida. Las personas aún podemos acceder al poder de la intuición o ser y actuar antes de que entre en acción el análisis, pero lo que nos lo impide es la preocupación por nuestras necesidades inmediatas. La atención a la satisfacción de las necesidades, que no tienen fin, significa que nos centramos en el mundo material en toda su diversidad y multiplicidad, en oposición a la singularidad y simplicidad de la fuerza de la vida. La filosofía es una forma de conciliar uno y otra, y nos permite vivir en el cuerpo del mundo real, pero siempre remontándonos a la propia vida. Para Bergson, el verdadero filósofo no es un árido analista de conceptos, sino quien cultiva el instinto y la intuición para vincularse de nuevo al hecho fundamental de nuestra existencia, como una de entre billones de expresiones de un todo absoluto, cuya naturaleza es la creación y la evolución continuas. Henry Bergson. Bergson nació en 1859, de padres judíos. Fue un excelente estudiante y magnífico matemático, y en su adolescencia ganó el prestigioso Concours General. Decidió estudiar humanidades, lo que llevó a su profesor de matemáticas a decir que podría haber sido matemático, pero sería un simple filósofo. Fue aceptado en la élite de École Normale Supérieure y fueron coetáneos suyos Jean-Léon Le Jour, después eminente estadista francés, y David-Émile Durkheim. Quedó segundo en uno de los exámenes de filosofía de más alto nivel de Francia, la Agrégation de Philosophie. Al finalizar la universidad impartió clases en un instituto del centro de Francia, fue aceptado en el Collège de France y también enseñó en su alma mater, la École Normale Supérieure. La evolución creadora le dio a Bergson fama y muchos admiradores, entre ellos al poeta T.S. Eliot. Su primera visita a Estados Unidos provocó un atasco monumental en Broadway. Se convirtió en uno de los planificadores y ejecutores de la Liga de las Naciones, precursoras de Naciones Unidas, y como presidente de la Comisión Internacional para la Cooperación Intelectual intervino activamente en la formación de la UNESCO. Otros libros suyos son Las dos fuentes de la moral y la religión, 1932-1996, Memoria y vida, 1896-1996, y La energía espiritual, 1919-1982. Sin embargo, gran parte del resto de su obra se ha perdido, quemada para cumplir con su última voluntad después de su muerte en 1941. 1980. La totalidad y el orden implicado. Así pues, la idea clásica de la divisibilidad del mundo en partes distintas pero interactuantes ya no es válida ni relevante. En su lugar, hemos de ver el universo como un todo indivisible y continuo. La división en partículas o en partículas y campos solo es una vulgar abstracción y una aproximación, de modo que llegamos a un orden que es radicalmente distinto del de Galileo y Newton, el orden del todo indivisible. Por lo tanto, en última instancia es engañoso y sin duda un error suponer que cada ser humano es una realidad independiente que interactúa con otros seres humanos y con la naturaleza. Al contrario, todos ellos son proyecciones de una única realidad. En dos palabras, la forma humana de percibir los objetos y de crear categorías es una ilusión. La realidad es de hecho continua e indivisible, y todos los fenómenos son simplemente perturbaciones de este único todo. En la misma línea, Henry Bergson, La evolución creadora, G.W.F. Hegel, Fenomenología del espíritu, Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, Karl Popper, La lógica de la investigación científica. Y bueno amigos, ese es el aporte del día de hoy, espero les haya gustado. Trato de mejorar mi dicción y también meterle un poquito de flow, así que espero que sea notorio y nos andamos topando en el siguiente audio y pues eso, bye.